Y el equipo periodístico del Sistema Informativo del Canal Tro ya está en el lugar, como siempre listos. Aquí está Brenda Albarracín con la lengua de señas. Y hoy comenzamos esta emisión hablando de la difícil situación que se vive en este momento en el departamento por cuenta del COVID-19. Ya no solo genera alarma el alto número de contagios diarios que se registran en el departamento, sino también la alta ocupación de camas UCI. Hoy el departamento de Santander cuenta con una ocupación de 98.21% de ocupación. Solo hay 12 camas UCI disponibles, 7 en Bucaramanga, 4 en Florida Blanca y 1 en Barrancabermeja. Por eso, para hablar sobre este tema, nos acompaña a esta hora Felipe González, gerente de la estrategia COVID en Santander, para hacer un balance de lo que ha sido este panorama de la pandemia durante este año y casi año y medio de situación que se ha vivido en la región. Por eso los saludamos a esta hora para que nos aclare las dudas, cómo también prevenir el alto número de contagios y cuáles serían las causas que justamente han generado este alto número de casos positivos de COVID-19. Ahí ya lo tenemos, Felipe González. Felipe, buenas tardes. Sergio, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes de Oriente Noticias. Muchas gracias por la invitación. Hay un tema que en este momento preocupa a los televidentes, a los ciudadanos. Felipe, ¿cuáles son esos nuevos casos reportados en este momento de COVID-19 en la región? Bueno, Sergio, nosotros hemos seguido los indicadores muy estrictamente con el grupo epidemiológico de la Secretaría de Salud de Santander, por la instrucción también del señor gobernador. Nosotros hemos visto que en las últimas semanas hemos tenido unas tendencias variables de casos y de fallecidos. Mire ahí en la gráfica que todos ven y para que todos los santanderianos puedan observar, el último reporte es de 2.042 casos con 66 fallecidos. Pero si nosotros analizamos, Sergio, el total de casos y fallecidos por día, nos damos cuenta que tenemos, sería en la próxima diapositiva que si ustedes me permiten podemos mostrarle a todos los santanderianos, vamos a tener que en el último balance de las 3 últimas semanas tenemos 1.940 casos por día, ahí lo vemos muy bien, lo que suma 40.751 casos. Y además, en estas últimas 3 semanas, Sergio, tenemos un promedio de 50 fallecidos por día. El total de casos por semana, aquí esta gráfica es muy importante porque si nos damos cuenta, justamente y desafortunadamente se elevan los casos en el departamento en una semana después en que inicia la protesta nacional, ese 28 de abril, y una semana después vemos ese pico, esa alza tan importante de casos por semana, teniendo, como les decía, pues un ascenso vertiginoso y que nos lleva, que nos interpreta que efectivamente las aglomeraciones pues han incidido de una manera demasiado negativa. Eso también va de la mano, pues obviamente el relajamiento de las medidas, va de la mano también de la mutación que ha tenido las cepas del virus. Pero obviamente necesitamos que la población entienda que en este momento las aglomeraciones no le caen nada bien al tema pandémico en el oriente colombiano ni en el país. Felipe, justamente sobre ese punto quisiera preguntarle antes de avanzar con lo siguiente, ¿la razón del alto número de contagios en este momento es esa, la participación en las protestas y las marchas que se han generado en los últimos días, o es que la gente se ha relajado? ¿O es que ya las medidas de autoprotección no son suficientes? Porque en principio se decía que se debía usar un tapabocas, ahora se dice que deben ser 2 tapabocas. Ahora incluso se está anunciando que ya 2 dosis de la vacuna no son suficientes y que se requiere una tercera dosis. ¿Cuál sería esa razón, Felipe? Bueno, es una pregunta muy buena, Sergio, porque el origen es por múltiples factores, es multifactorial. Sin duda las aglomeraciones masivas son una de las causas, es muy importante, pero también el relajamiento de las medidas, la indisciplina, los desmanes, la mutación, las cepas que tenemos en este momento en nuestro departamento ya confirmadas. Y todo eso lleva a un conglomerado de situaciones que nos ha elevado una ola pandémica en el país y en la región. Felipe, ¿no cree que ante esa situación de relajamiento habría necesidad de implementar sanciones, pero sanciones específicas, contundentes? Yo sé que las autoridades no pueden salir, como se dice popularmente, con la correa detrás del infractor a hacerlo cumplir la norma, pero si no se atacan este tipo de malos comportamientos, pues lamentablemente las cifras van a ser desproporcionadas. ¿Qué hacer, por ejemplo, ante el ciudadano de a pie que va sin tapabocas?
el ciudadano de a pie que no respeta el distanciamiento social? ¿Permitirle que lo siga haciendo y que eso no tenga ningún tipo de sanción y que esto genere el aumento de más casos? Mire, Sergio, es un análisis muy importante porque nos dimos cuenta que en los diferentes países donde las medidas han sido mucho más estrictas e integrales, dos situaciones han favorecido. Una, paradójicamente, se ha reactivado más la economía, o mejor, la economía ha sido más sostenible, y dos, se han mejorado las cifras, sobre todo de fallecidos. Luego, en el departamento de Santander siempre se han tomado las medidas de la mano con todos los gremios, con todas las organizaciones científicas. Sergio, y una medida, la más importante de todas, es el autocuidado. Podemos estar hablando siempre de picos y cédulas, toques de queda, lo que sea, pero las personas necesitan en este momento tomar más conciencia de su cuidado personal y de las familias. Usted me da la oportunidad para hablar algo muy importante, Sergio. El departamento de Santander hace 21 días tomó una medida de toque de queda, más ley seca, y eso logró impactar en el tema de las enfermedades no COVID, logrando así no sobresaturar más la red hospitalaria. La propuesta que yo le hago a los señores alcaldes, a nuestros mandatarios, a nuestros secretarios de salud, es que en el próximo PMU, Sergio, cada municipio, cada alcalde, cada secretario de salud y del interior de nuestro bello departamento le presente al PMU un plan de contingencia específico por municipio, porque la curva epidemiológica es diferente en cada territorio y ojalá en el puesto de mando unificado se articule toda una medida para el departamento, que es lo que ha querido el señor gobernador, reactivar la economía, pero también en una balanza de proteger la vida y la salud de todos los santandereanos. Ustedes incluso tienen identificadas las cifras del aumento del número de contagios mes a mes desde julio del año pasado. ¿Cuál es ese balance o esa identificación que ustedes han percibido? Sí, claro, Sergio. Sin duda junio es el pico más alto de la pandemia en todo el país y Santander no es ajeno a ello. Si nos damos cuenta en esa gráfica, junio prácticamente dobla al mes de mayo. Y ya en este momento no estamos hablando de una pandemia, Sergio, desafortunadamente estamos hablando de una sindemia, es decir, de una serie de situaciones que se suman al virus, al tema de la infección y esos desmanes que pues dejan sobre todo pérdidas en cada uno de los sectores. El sector gremial ha sido uno de los también golpeados. Sergio, importante destacar algo y es que nosotros hemos identificado los casos según la edad, según los quinquenios. Es decir, nosotros tenemos muy bien identificado que la población adulta joven entre 20 y 44 años es la que más se ha contagiado en el departamento, con más de 101.000 casos, para ser exactos 101.881, lo que corresponde al 52.8% de todos los casos en Santander. Entonces vemos a muchas personas jóvenes involucradas en este tipo desafortunadamente, de aglomeraciones, de manifestaciones, y ya nos están llegando a las unidades de cuidado intensivo con síntomas muy severos. En un contexto global, Sergio, también hemos venido viendo cómo se nos vienen reduciendo el porcentaje de recuperados en los últimos meses. Nosotros estábamos hablando de unos recuperados en el departamento del 95% y actualmente tenemos una cifra de recuperados del 87%. Luego, la situación hace que todos nuestros líderes, todos nuestros mandatarios y cada uno que pertenecemos a todos los sectores pongamos de nuestra parte para sacar adelante al departamento y al país. Un poco más del 50% es el número de contagiados adultos jóvenes. ¿Esos adultos jóvenes son entre qué edades específicamente? ¿Entre los 30 y los 40 años? Primera pregunta. Y la segunda pregunta, de paso, ¿qué extremo de edad han encontrado que se está contagiando también altamente? Por ejemplo, niños, ¿habría cifras de esta población? Sergio, para la primera pregunta, entre las edades de 20 a 44 años, fíjese que es la etapa más productiva de una persona. Sí, hemos visto alguna serie de casos que se vienen presentando en madres gestantes, en niños, no con el impacto tan fuerte que vemos en la población adulta joven. Todos nuestros jefes de las unidades de cuidado intensivo, nuestra sociedad científica le están mandando un mensaje muy claro a nuestra población adulta joven y es gracias a estos indicadores. No es momento para aglomerarnos. Y estas personas, Sergio, que son más jóvenes, tienen un tiempo más prolongado en las camas de unidad de cuidado intensivo. Luego, entonces, la ocupación de las unidades de cuidado intensivo no se reduce, porque estas personas duran más tiempo, más estancia hospitalaria, tratando de recuperarlos, a diferencia de un adulto mayor que pues obviamente
se recupera o lamentablemente fallece. Entonces es una situación que nos pone a todos en aprietos en cuanto a la atención de la prestación de los servicios de salud. ¿La vacunación tiene algo que ver en que ahora estén más afectados los adultos jóvenes que los adultos mayores? Porque al principio de la pandemia se decía que el que debía guardar el confinamiento era el adulto mayor y quien debía salir a hacer el mercado era el adulto joven. Sí, sin duda, ya se ven cifras de reducción de la mortalidad en los adultos mayores. Venimos viéndola ya en los adultos mayores de 60 años a nivel nacional. El adulto joven, en la cual ahorita están empezando apenas las etapas, pues entre comillas está desprotegido. Unos dirán que por qué no estamos vacunando a los adultos jóvenes. Vamos según lineamientos del ministerio y también en la importación de vacunas en el país a muy buen ritmo en el departamento. Pero el adulto joven en este momento tiene que también prever todas las medidas de autocuidado para no tener desenlaces fatales en la enfermedad COVID-19, que ya sabemos nosotros ha mutado fuertemente y que puede llegar una variante Delta o Delta Plus a la región. En unas gráficas siguientes, Sergio, que ustedes me han permitido mostrarle a todos los santanderianos, vemos precisamente esas cifras globales de casos de COVID según estado, ¿no? Según todo lo que es el porcentaje de acuerdo a cuántos pacientes tenemos hospitalizados, el total número de casos, pacientes en casa, etcétera. Ahí, en esa gráfica importante, si podemos de pronto evidenciarla, vamos a revisar que nosotros en Santander hemos disminuido lo que se llama la letalidad, que es decir, la cantidad de fallecidos sobre el número total de casos. Eso es muy importante porque hay otros territorios del país que tienen un número de fallecidos más alto según el número total de casos. Ahí la vemos, para el mes de junio nosotros tenemos una letalidad de 3.12, la más baja desde agosto del 2020. Pero también eso nos interpreta que los pacientes entonces están quedando un poco más acostados en nuestras camas de cuidado intensivo, en nuestras camas de hospitalización, porque no fallecen con el mismo impacto. Eso no nos permite reducir la estancia hospitalaria. Para reducir la estancia hospitalaria debemos reducir contagios y lo que nos reduce los contagios es básicamente el autocuidado y la vacunación, sobre todo en nuestra población joven, en donde vemos un número elevado de contagios. La ocupación UCI del departamento, como ustedes la ven, es alta, está el porcentaje de ocupación por COVID según también cada uno de los municipios, y es a estos municipios a los que les hacemos la invitación que en el próximo PMU presentemos medidas específicas por territorio para poder tener en cuenta tres cosas. La primera, avances importantes en materia de paz. Necesitamos pruebas, pero eso va de la mano también con el tiempo que se requiere de disminuir la entrega de la prueba. Dos, el avance específico de vacunación, que el departamento lleva muy buen comportamiento, pero tres, como siempre, tener en cuenta lo que las sociedades científicas, médicas, más de 150 organizaciones médico-científicas le están diciendo a todos nuestros mandatarios, a todos nosotros, que debemos actuar de una manera mucho más integral en algo que se llama una asociación de alianza por la salud y la vida, donde esas consideraciones tenemos que tenerlas muy en cuenta. 98.21% es la ocupación en este momento de camas UCI disponibles en Santander. Solo hay 12 camas UCI disponibles, es muy poco para la cantidad de personas contagiadas en el departamento de Santander. Felipe, finalmente, usted dice que van a convocar a un puesto de mando unificado y que en ese puesto de mando unificado se espera que cada municipio traiga su propia propuesta porque el nivel de contagio es distinto en cada municipio. Sin embargo, hay que recordar que los municipios del área metropolitana son municipios en tránsito, entonces constantemente se están movilizando los habitantes de un lugar a otro. Entre esas medidas o esas propuestas, ¿se contempla un confinamiento o un cierre del departamento para impedir la salida o el ingreso de personas al departamento de Santander? Bueno, ahí justamente vemos las gráficas de las cifras preocupantes que nos han mostrado en los últimos momentos desde la estrategia COVID del departamento de Santander, Felipe González. A esta hora esperamos que podamos recuperar la comunicación para poder escuchar cuáles podrían ser esas propuestas. A pesar de que ya están las vacunas, pues recordemos que es importante seguir en casa y de igual manera seguirse practicando las pruebas COVID ante posible sospecha de síntomas de COVID-19.
Este era el balance que queríamos tener a esta hora en Oriente Noticias frente a la situación del COVID-19 en el departamento de Santander. Tomamos comunicación con Felipe González, gerente de la estrategia COVID. Felipe, no queríamos irnos sin despedirlo. Y bueno, finalmente, muy corto, por favor, ¿habría posibilidad de un confinamiento y cierre de fronteras en el departamento de Santander? Sergio, será un análisis pertinente dentro del puesto de mando unificado, pero hay que tener en cuenta en este momento todas las estrategias, todas las opciones. Por eso la idea es, en estos días, establecer planes específicos por municipios, ojalá integrales de toda el área metropolitana, para poder llevar a cabo todas las consideraciones que todos los sectores gremiales, médicos, etcétera, están teniendo en cuenta para mejorar el tema de la sindemia en el país. Felipe González, gerente de la estrategia COVID, muchas gracias por estar a esta hora con nosotros y ayudarnos a mostrar este panorama de la pandemia en el departamento de Santander. Feliz tarde. Gracias, Sergio. Muchas gracias a Oriente Noticias. Feliz tarde.